Y seguimos charlando un poco de música porque se acaba de presentar en Medio y Medio, en ese maravilloso espacio que tiene Solanas, que tiene Punta Ballena, Leo Ricci. Y queremos saber un poco más de él porque es como que nos genera mucha curiosidad. Bueno, conocer su música, conocer cómo hace una persona para llegar desde TikTok a estar al lado de Rafael, ponele, para tirar algún título. ¿Cuánto tiene de uruguayo todavía y cuánto tiene de valenciano, de español y todas estas cosas que suceden cuando a veces nos ponemos un poco patriotas, pero sobre todo nos ponemos a indagar y investigar en el medio del pop? Así que es un gustazo tenerte por acá. Un gusto, Un montón de muchas cosas gracias. que tiré así como en el aire, pero la primera de ellas es, ¿vos naciste en Valencia? Mira, la historia es un poco rara, porque yo nazco en Ibiza, en verdad. Ya naciste con música, y con Claro, boliche, y con noche. Totalmente la noche, en plena noche nací. En plena noche. Mis padres ahí, bueno, lo que me equilibró fue que estaban trabajando mis padres. Claro. Entonces fue como un poco Ibiza, pero tranquilo, ¿no? Y luego a los 4 años me vine para Uruguay. Mirá. Y ahí fue que empezó toda mi historia con Uruguay hasta los 15 años. Que ahí me vuelvo a Valencia, como decías tú. Claro, sabes que es una historia, tenemos algún músico como Dieguito Arquero que nació en Sevilla y se vino a Uruguay, pero tiene todavía el acento sevillano y tiene Claro. y se vino como a los 11 o 12 años y en tu caso, bueno, te viniste y te volviste a ir. ¿Tus padres, tu padre es uruguayo? Mi padre es uruguayo y mi madre es española. Entonces siempre tuve la dicotomía de a quién le agrado, porque si hablaban uruguayo, mi madre me decía, no, tú eres español. Claro. Y si hablaban español, mi padre me miraba con cara rara. Entonces siempre era como, a ver cómo, y siempre me pasó el hecho de venir para acá y ser uruguayo y ir para allá y hablar español. Entonces Claro. tengo el doble chip, la doble SIM. Y además, no sé tanto en Ibiza, conozco gente que está en Ibiza, pero en Valencia hay una buena comunidad de uruguayos también. Sí, hay gente, Hay sí. un lindo grupo ahí en Valencia y en las afueras. La verdad es que yo no he llegado a ese grupo. Si están, que se manifiesten, porque me hace mucha ilusión. Pero no, cuando nada más llegar a Valencia me junté con gente del lugar y como que no encontré esos lugares de Claro, Uruguay. pará, ¿y en Uruguay dónde viviste? En Uruguay viví en Maldonado, Punta del Este. Mirá. Sí, durante eso, toda mi infancia. Fui mudándome, ¿no? De la 30 a la 15, el Roosevelt, coso, pero siempre por ahí. Te tiene que encantar la playa. Naciste en Ibiza y viviste en Punta del Este, o sea. Es que me encanta y sufro porque, claro, de Ibiza a Punta del Este son 2 playas descomunales y voy por ahí y no encuentro lo mismo. O sea, es un vacío muy grande para llenar. Entonces, Sí, ¿no? Y bueno, y volviste para Medio y Medio, pero es como esta historia de conocer un poco más de vos y de tener un poco de idea, ¿no? De en qué andás, qué has hecho. Yo imagino que entre los 4 y los 15 años seguramente escuchaste mucha música y estando acá en Uruguay, ¿qué influencia tenés para después empezar a hablar de lo que sucedió más tarde, ¿no? Pero en ese lapso de tiempo, ¿no? Que se empieza a desarrollar la preadolescencia, empezás como a salir, a encontrarte con gente. mira, en esa época, ya sabes que aquí salíamos de fiesta, íbamos a los bailes, se escuchaba la cumbia, se escuchaba todo eso, cumbia cheta, cumbia villera, todo. Pero los grupos de rock son los que al final más me calaban. Mirá. No te va a gustar, La Vela Puerca, El Cuarteto de Nos. Todo eso iba germinándose, por ahí, por así decirlo. Mi hermana fue la gran influencia, que ella escuchaba cosas más anglo, más de fuera, ponele, y era como una cosa más como Green Day, My Chemical Romance, Claro. todo esta escena medio emo de los 2000, y todo eso convergía. Luego cuando fui a España, encontré a Jorge Drexler. Eso te iba a decir, en un momento te fuiste a España, no sé si se fue tu familia o vos decidiste tomar la Nos ida. fuimos todos juntos. Yo tenía 15 años, mis padres decidieron irse, mi hermana tenía 21, 22 y nos fuimos para allá. ¿Y ahí ya estabas vinculado a la música de alguna forma? ¿Estabas empezando a hacer música? Yo me acuerdo porque en el Colegio Maldonado, donde yo pues fui al colegio cuando era pequeño en Uruguay, sí estábamos siempre haciendo música, siempre nos escapábamos de clase para hacer música con mis amigos y siempre era la excusa de hay clase de lengua, no, hay clase de idioma español, no pasa nada, tenemos que ensayar un tema para fin de año. Y Claro. me iba, tocamos la guitarra afuera y siempre estuvo muy presente, de hecho, ¿no? En las asignaturas extraescolares. Claro. ¿Y vos aprendiste guitarra? ¿Cuál fue tu Aprendí influencia? guitarra en el Colegio Maldonado con un profesor que daba en esa asignatura extracurricular Sí. que estaba fútbol, pintura, guitarra. Y dije, me meto ahí. Y aprendí en ese momento con 12 años. A mi hermana le habían regalado una guitarra eléctrica con su ampli. Y claro, no hay otra guitarra en casa. Claro. Entonces arranqué yo a ir a clases de guitarra los miércoles, me acuerdo, con la guitarra, el ampli y toda la cosa. Y me plantaba ahí. Y era horrible porque, claro, de repente tenías una guitarra eléctrica súper amplificada, mal, sin pedales, imagínate. Sí, sí, sonaba sí, horrible. cruda. Cruda total. Y me acuerdo que nos ponemos en ronda y el profesor iba diciendo, vale, lo que estudiamos ayer, a ver si te sale hoy. Y yo era subir, tocaba Come As You Are, pero era como pam, todo mal, sonando horrible y quedando repegado enfrente de todo el mundo. Y así fue como empecé a tocar. Pero qué bueno poder, digo,
tener la opción, por ejemplo, en el colegio de haber dicho, bueno, ni fútbol ni pintura, quiero ir para la música, y hoy estamos hablando de que te está yendo bárbaro en la música. Llegaste a España y, bueno, vuelta a empacar, a llevar todo para España, a empezar otra vida. Claro, yo tenía ese sentimiento de decir, dejo algo muy importante aquí, es todo lo que he vivido, mis amigos, mi familia, mi lugar, mi zona de confort, mi todo. Pero me voy a otro lugar donde sé que hay más oportunidades. Claro. Y siempre lo tenía como un poco en mente esto, ¿no? Y todos mis referentes estaban allá. Entonces fue como que lo empecé a trabajar, seguí trabajando, conocí productores, músicos y poco a poco fui trabajando en ello y al final hasta el día de hoy. Pero sí, a mí lo que más me emociona es el viaje, ¿no? El círculo. Como hoy estoy aquí de repente tocando enfrente del restaurante de mis padres donde tocaba los primeros acordes, en el medio y medio, tocando para mi público. Claro. Es una locura, ¿no? Que además, ahora vamos a hablar un poco más de lo que pasó después, pero simplemente casi como nostálgico, pero volver a tocar en ese lugar es volver a tocar en las raíces con otra gente que capaz que conocía a tus viejos o que no tenía ni idea porque le dijeron a ser hijo de... No es solamente venir a tocar a un hermoso lugar y un hermoso escenario. Tiene como una mirada así, no muy local también. Claro, tiene eso porque hay mucha gente del restaurante que va a ir. O sea, que mis padres están haciendo promoción a todo el mundo Qué que lindo. va. Que no dejen de ir. Bueno, y llegaste a España. Empezaste con 15 años, que fue que fuiste. Sí, con 15 años. Con 15 años ya, digamos, en este mundo actual ya eras un tipo global. O sea, ya consumías en las pantallas, en las redes, en todos lados un montón de música. Y ahí fue que decidiste empezar a ponerte vos, a ser protagonista y no ser espectador de las redes, decir, bueno, empiezo a poner mi arte acá. Sí, o sea, yo ya en Uruguay empezaba a subir mis primeros vídeos a YouTube, por ejemplo, con 12 años, 13 años. ¿Mirá? Ya. Sí, y ahí como que empecé la carrera de creador de contenido, por así decirlo. Claro. Y claro, uno a veces piensa respecto al lugar donde está. Cuando te vas a un lugar mucho más grande, como España, donde hay un mercado mucho más grande, por más de que esto es global y que te pueden ver en Tailandia, empezás ahí a setear la cabeza, a pensar, bueno, ¿cómo avanzo con mi música? ¿Cómo avanzo en ser creador de contenido, pero al mismo tiempo creador de tu contenido musical? Sí, o sea, estar en otro lugar, otro contexto, al final el contexto es lo que más te determina como artista, como persona. Claro. Y sí que fue como primero llegar y darme cuenta de que era un lugar muy diferente, aunque creía que iba a ser un poco parecido, era muy diferente. Y a la hora de plantearse crear, yo estuve un tiempo como encontrándome, por así decirlo, personalmente. Claro. ¿No? De dónde encajo, quién soy, esas preguntas que aparecen en la adolescencia, pero en este caso era una adolescencia medio abrupta, ¿no? Sí, sí, O sea, muy cambiante. Muy cambiante, y era como ¿a dónde? ¿De dónde soy? Y todo eso, muchas cuestiones de identidad. Pero sí, como que hubo una mini pausa y luego volví y ahí como que seguí trabajando mis versiones en internet y hasta quedaron mis temas propios y ahí... Amapolas es el hit, es el primer hit. Es mi primer hit, Amapolas. ¿Y ahí cuántos años tenías? Tenía 22. Ah, mirá, yo pensé que había sido un poco antes. Sí, 22 años, justo. Sí, hace, nada, 2 años, 3 años. Esa es la que explotó en TikTok. Esa fue la que explotó, sí. O sea, fue como eso, ¿no? Al final, pandemia planteó una nueva situación, una nueva forma de compartir la música y empiezo a probar. Y digo, vale, pues voy a compartir Amapolas en este caso y pegó. Y fue un cambio muy drástico. ¿Y por qué pegó Amapolas? ¿Pegó por la música? ¿Pegó por el video? ¿Pegó porque sos un creador de contenido con un montón de gente? ¿Pegó porque el pop de alguna forma que vos hacés estaba ese hueco para entrar y había que usarlo? No tengo ni idea por qué pegó. O sea, eso son preguntas que nunca podré resolver. Y que capaz que no vale la pena tampoco para no hacer lo mismo. Claro, para capaz no repetirse. que sí. O sea, preguntarse la fórmula quizás es frivolizar un proceso creativo que no es para nada de esa forma. ¿Cuándo te diste cuenta que eras un influencer en TikTok? Que la gente te empezaba a conocer, porque después hay otras pasadas, como por Antena 3 y demás, Claro. pero hay como una actualización de la fórmula para llegar a lugares más globales como la televisión, o la televisión, por ejemplo. Hoy puedes hacerlo a través de tu propia creación de contenidos en las redes y de alguna forma llegar, lo que algunos dicen llegar a la televisión. Ese fue un poco tu camino también. Totalmente fue ese. Creo que hoy en día cada vez más es el canal de difusión. Los demás son como complementarios y te dan ese salto, como dices tú, a la tele, de repente ya es una cosa un poco más seria. Es otro público, es un público que capaz que no entraría nunca a TikTok. Es otro público, capaz que eso es lo que dices tú. Y creo que va por fases. Pero tienes que hacerte como tu nicho
que la gente, o sea, que al final las productoras tienen que ver que te funciona, ¿no? A ti como persona orgánica y luego si eso funciona, das el siguiente paso. Pero ese primer paso tienes que hacerlo, sí, 100%. ¿Seguís subiendo un montón de cosas de TikTok o no? Sigo ¿O subiendo, estás más creo que- Instagramer. A ver, Instagram es una baza siempre un poco más como más limpia, siempre lo Sí. veo como algo más limpio. Es paz y amor. Claro, o sea, no todo te el la mundo te juegas. quiere en Instagram. Literal, en TikTok puedes llegar a un público que igual no es el tuyo y que te caiga de todo. Claro. Es más vulnerable TikTok en ese sentido. Estás más expuesto. Pero siempre hay que, yo creo que sí hay que seguir. Porque este camino es de lucharla constantemente, ¿no? Y al final negarse a eso es cerrarte puertas. Claro. Vi que estuviste en un programa en Antena 3 que era algo así como que tenían que descubrir quién estaba. Vos eras, no sé si era un mecánico, un Sí, un escultor. escultor. Fue muy gracioso el programa porque yo justo ese programa lo grabé como meses antes de que explotara un poco mi movida en TikTok. Y claro, Pero, contemos cómo era. Vos aparecías, no sé, Eso es. aparecías como personificado en un escultor y tenían que saber quién era. Claro, la cosa era que habían 20 personas, por él no me acuerdo cuántos éramos, como caracterizados de algo. Estaba el pintor, el pescador, el escultor, el no sé qué. Y tenían que adivinar por las pintas o por diferentes pruebas, un concursante, quiénes cantaban y quiénes no. ¿Quiénes sabían cantar y quiénes no? Claro. ¿Quiénes tenían autotune y quiénes no? Claro, literal. Y éramos 4 cantantes versus 16 que no cantaban. Entonces a mí me tocaba pues, hacer la parte que cantaba, pero ni siquiera como una marca personal, o sea, que cantaba. Sí, 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 Tipo, sí. Ya está. Y claro, yo grabamos ese programa, salió hace como 5 meses, ya había habido un cierto movimiento en redes y cuando salió el programa mucha gente era como, ¿cómo no se dan cuenta que se canta? Porque sale en TikTok, canta... Pero fue muy gracioso, ¿no? La experiencia y fue una de mis primeras televisiones. Claro. Sí, un poco le arruinaste con el éxito que pasó entre la grabación Sí. y la salida, le arruinaste un poco la expectativa. Un poco, que el programa dijo, va, nos la jodí Esto un poco. es muy pero- fácil. Claro. Recién ¿cuánto tenés? ¿24? 25. 25. ¿Cómo es juntarse con un tipo como Rafael? Porque recién estábamos hablando de tu influencia cuando vivías en Uruguay. Ponele que mañana Emiliano Branchari venga que te dé un abrazo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Qué lindo, yo te escuchaba. Pero es más difícil encontrarse con tipos como Rafael, formar parte de la historia de ellos. Sí, porque son personas como que ya han trascendido tantas épocas que no son fáciles de impresionar, ¿no? Han visto mucho ya. Y que se haya acercado una persona así a mi proyecto sí que te da como el sentimiento de reconocimiento muy grande. Claro. O sea, decir, vale, estoy yendo por el buen ¿Y camino. cómo llegaste? Y fue gracias a una colaboración de una bebida allí de España que se llama kombucha, supongo que aquí Sí, hay sí, sí. también. Y armaron un set que se les ocurrió como juntarnos a los dos y ahí como que le propusieron el tema de Digan lo que digan de Rafael, Sí. de hacer el remix y ahí salió la movida. Fue una locura, ¿no? Cuando me lo comentaron fue como no entiendo nada, pero todo que sí. Y pará, hiciste el remix y lo escuchó y terminaste con él. Claro, ahí va. O sea, sí, o sea, lo hicimos juntos, digamos. Mirá qué bueno. Sí, sí, sí. ¿Y qué significa para...? Porque si estamos hablando del mundo TikTok, globalización, redes, si hay algo analógico, es Rafael. Total. Si hay algo que viene del mundo analógico, es Rafael. Totalmente. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué cosas sentís vos, más allá de las que puedan haberle quedado a él, que seguramente le quedaron un montón, que te quedaron a vos de ese encuentro? Porque es un artista increíble. Para mí, fue como cuando te viene una inspiración de golpe, de decir, "Buah, esta persona me acaba de transmitir un montón de cosas en un momento de nada, en una hora que hemos estado juntos". Rafael es una persona que mantiene la compostura con 80 años, Claro. que sigue dando conciertos de 2 horas y media, 3 horas. Y claro, yo lo que me llegué, yo le preguntaba un montón de cosas. En ese momento fue como, ¿y vos, Rafael? ¿Y cómo tal? Y al final te llevas un poco eso, el darte cuenta de que esa frescura se mantiene por estar viviendo el momento Claro. presente y hacer las cosas que le gusta en cada momento y sin miedo. Una de las cosas que me dijo fue, le pregunté, ¿y cómo haces para tener 80 años y seguir con el mismo carisma de cuando empezaste? Sí. Me dijo, yo me he dejado siempre guiar por lo que siento y no escuchar nada más. Sabés que recién hablábamos de Amapolas, que fue la canción de alguna forma, la música que te hizo explotar y demás. Estamos ya esperando, ya han salido un par de cortes, estamos a la espera del primer disco, ¿no? Sí. ¿Cómo me puedes pintar el primer disco? Vendémelo. Haceme que me vaya de acá derecho a no a escuchar las 40 principales de España, sino a meterme en tus comprar. redes. Mira, para mí el disco viene como... es importante porque viene con una preparatoria muy grande. O sea, digamos que vengo 1 año y medio preparándolo, casi 2. Y es como una especie de análisis de lo que he hecho, pero sobre todo una apuesta muy grande. Mirá. Por un sonido que creo que está volviendo con mucha fuerza, que es el sonido del rock. Justo Sí. Estamos escuchando Malvas ahora. Sí, Malvas es uno de los cortes. Es uno de los cortes, salió hace unos días, está yendo muy guay, estoy muy contento con eso.
Y digamos que Malvas trae la esencia del disco, ¿no? Por ejemplo, este rock, estos instrumentos orgánicos mezclados con lo electrónico que indudablemente se mete, se cuela. Pero volver al sonido de banda, porque el sonido de banda nos lleva al directo. Y en el directo ocurre la música. Que después de la pandemia nos dimos cuenta de que el directo era una cosa muy importante. Entonces este disco trae historias reales con un sonido que va a traspasar el vinilo y el disco y el streaming. ¿Cuál es la instrumentación orgánica que tenés ahí? Guitarras eléctricas y las baterías. Creo que al final lo que más define un sonido es el sonido de la batería, ¿no? ¿Qué instrumentos utilices ahí? Entonces creo que el disco está muy definido por esa línea más tocada. ¿Te sentís más rock que pop? No tengo ni idea. O sea, yo siempre digo que el género para mí en ese sentido... Es la música que salga. Es lo que salga y lo que necesite la canción que sale. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde, con todo esto que hablamos, escuchamos un pedacito de Malvas, escuchamos un pedacito de Amapolas, pero ¿dónde te encontramos? Decinos la puerta para encontrar tu música ya y empezar a spoilear el disco. Nada, donde busquen ahí Leo Rizzi con doble Z y latinas, en YouTube, en Spotify, en donde sea, en cualquier plataforma de streaming, ahí me encuentran y tienen toda la música desde lo primero que saqué hasta lo último, así que... ¿Dejaste todo o guardaste algo o escondiste algo de lo primero? Mirá que hay muchos artistas que después dicen, no, lo primero lo escondo que no estaba tan bueno. Mirá, porque no tiene la oportunidad todavía, pero cuando lo tengas igual le escondo alguna cosa. Pero todo está bueno. Leo, la verdad que placer, muchísimas gracias. Ingresen a las plataformas, vayan a buscarlo y nada, esperamos tenerte por acá otra vez rápidamente. Muchas gracias, ha sido un placer. Un gustazo.